La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Hoy en La verdad en 30 minutos queremos hablar de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, donde dice lo siguiente, el apóstol Pablo, dice: por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. No era de la plata. Y esto, dice, no es de vosotros, o sea, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, pues es don de Dios, no por obra, o sea, tampoco podemos hacer cosas para decir que somos salvos, para que nadie se gloríe. Creo que primero es necesario establecer qué significa gracia, y eso es como subir por los peldaños de una escalera infinita sin llegar jamás a su final. Podremos definir la gracia humana, pero la divina, como parte intrínseca de sus atributos, es inagotable. Toda la sociedad civilizada se rige por leyes que son dictaminadas por sus legisladores, que constituyen parte del poder judicial de la nación. La Corte Suprema puede dar un fallo en última instancia y condenar a muerte a quienes fueron culpables de un delito que merezca tal veredicto final e inapelable. Pero en muchas constituciones modernas, esta contempla un indulto que se llama por gracia, que puede ejercer la autoridad suprema del país, el presidente o quien lo representa. Esta concesión gratuita no es ofrecida porque el culpable se cree acreedor ni merezca tal consideración. Solamente es ejercida por gracia, como un regalo presidencial. Será inexplicable que un reo en esas condiciones rechazara esta salvación por gracia que se le ofrece gratuitamente y en forma inmerecida. Pero infinitamente más incomprensible resulta ver al hombre que la justicia divina ha condenado a muerte eterna y luego la gracia infinita de Dios le ofrece un perdón eterno. Y lo mira con tanta indiferencia que el Señor necesita intervenir con su gracia irresistible para que finalmente el pecador pueda gustar de la salvación eterna. La justicia divina ha determinado en su palabra que Romanos 3, 10, 12 y 23 dice: no hay justo. ¿Escucharon? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay quien. Ni siquiera uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El germen del pecado actuó tan profundamente en el corazón del hombre que Dios dice que su condición es de muerto. Efesios 2:1 dice: muerto en delitos y pecados. Porque la justicia divina estableció en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Nadie puede esperar alguna iniciativa ni reacción de un muerto, ¿verdad? Porque el muerto está. Porque esa condición de carece de vida lo imposibilita. Lázaro en su tumba nada pudo hacer para acercarse al Señor. Fue necesario que el autor y consumador de la vida llegara hasta él y con voz de autoridad divina lo llamara con llamamiento irresistible: Lázaro, ven fuera. Y el que estuvo muerto salió, porque a la voz de la vida, escuche bien ustedes, que andan teniendo miedo a un virus, a la voz de la vida, la muerte no tiene poder. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vida, ¿sabe lo que es vida? La vida que Jesús da no te la da nadie, ninguna medicina. En Romanos 11:29 dice que Dios nos llamó con llamamiento irrevocable, o sea que nadie puede alterar, ni aún el propio afectado, porque es inevitable, inalterable e irresistible. ¿Cómo puede actuar entonces la gracia de Dios sobre el pecador que no desea recibirla? Dios debe llamarle con la misma autoridad que lo hizo Jesús a la tumba de Lázaro. Es un llamamiento irresistible. Dice el Señor en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. La palabra trajere es la misma que se traduce en Santiago 2:6 por arrastrar.
Así de irresistible fue el llamamiento divino que Él nos hizo para poder salvarnos, porque nuestra humana naturaleza contaminada con el pecado se resistía a acercarse a su luz y santidad. Acuérdense cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿quién quería acercarse a Dios? Nadie. Nos hablaban de Cristo y nosotros le decíamos, sí, está bien, sí. Nos preguntábamos si éramos cristianos y en nuestra ignorancia le decíamos, sí, somos cristianos, por no pasar vergüenza de decir que éramos herejes, pero no conocíamos a Dios. Cuánta hermosura y elegancia emplearon los profetas del Antiguo Testamento para describir esta gracia irresistible que Dios tiene que ejercer sobre el pecador para poder salvarlo. Dice en Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. El profeta Oseas dice en el capítulo 11, verso 4, los traje con cuerdas de amor. Oh Dios, cuán glorioso y exquisito es tu amor, que pese a la fealdad de mi pecado, tú me arrastraste con cuerdas de amor hacia ti y venciste toda mi humanidad y mi humana resistencia. Pero no solamente me trajiste y sedujiste, sino que cambiaste mis harapos por vestidura santa. Isaías 61, Dios dice, me vistió con toda vestidura de salvación, me rodeó de su manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. No creíais que sois elegido, a menos que seáis santo, porque Dios cogió a los suyos para santificación y los ha revestido de justicia y santidad. Nuestro texto inicial dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La salvación es por la gracia. La fe es el medio que Dios emplea para hacer llegar este regalo de lo alto. Pero aún la fe, que es el canal de bendición por donde fluye la gracia salvadora, es de origen divino. Nadie comienza un día y se encuentra con que Él ha generado la fe suficiente para encararse o para acercarse a Dios, porque no hay nadie que busca a Dios. Recuerda Romanos 3:11. Ni siquiera uno. Ningún hombre es autor de su propia fe, porque dice la Biblia que eso le pertenece exclusivamente al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Desde principio a fin le corresponde únicamente al Señor. Él es el autor y no ninguna de sus criaturas. Nosotros no tenemos fe en sí, nunca la tuvimos. Pero cuando conocemos a Cristo, el Cristo que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, la llenura de su poder, el conocimiento de su palabra, hace que adquiramos fe en lo que Cristo hizo y por sobre todo en lo que Cristo es. Cuando vos sabés que Jesús tiene más poder que cualquier vacuna, vos no vas a andar buscando soluciones mundanas y mucho menos del nuevo orden mundial. Cuando vos sabés que Jesús está a tu lado, que no te va a desamparar, no te va a dejar. La vida cambia cuando vos de verdad vivís con Jesús, cuando Jesús encuentra un lugar en tu casa. Es imposible que Dios previera en su omnisciencia a quienes habría de tener fe para otorgarle salvación, porque ella es obra del Creador y le pertenece y la reparte como Él quiere. En Gálatas 5:22 se menciona la fe como parte del fruto del Espíritu Santo. Por esta razón, dice en 2 Tesalonicenses 3:2, no es de todo la fe, porque eso le corresponde únicamente a los escogidos de Dios. Tito 1:1 dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y en este tiempo, a través de esta supuesta plaga, Dios está separando la cizaña del trigo. Dios está separando las insensatas de las prudentes. Gloria a Dios por eso. Dios reparte la fe sobre sus escogidos. Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Dios es el autor de la fe y consumador de ella. Le reparte conforme a su soberana voluntad. No hay otro tema que exacerbe más el orgullo humano como la acción soberana que Dios ha hecho según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 5. Nosotros no somos parte de nada de lo que Dios nos ha regalado a través de la fe. No tenemos mérito alguno. Cuando algunos gritan ahí por los púlpitos y se hacen de lo que ellos son merecedores de lo que Dios le da y que tú puedes, Willy, que yo decreto y yo ato y desato y va, tiroso de cuarto. Negar o ocultar la elección soberana de Dios es desarticular todo el plan de salvación que Dios realizó desde antes de la fundación del mundo, porque toda la doctrina de este sistema es tan estrecha
y preciosamente entretejida, la redención, la justificación, la santificación, etc. Desvinculada de la doctrina de la elección, pierden su brillo y su origen divino. Si esta doctrina fuera practicarla sin temor, si esta doctrina fuera predicada sin temor, el modernismo y el ecumenismo no tendrían cabida en nuestras iglesias. Seguramente que el número de cristianos nominales serían reducidos notablemente, pero los que quedarán serán fieles y consagrados al Señor. Y como en las iglesias modernas, lo más importante es tener una gran multitud para disponer de muchos diezmadores, fácil resulta entender por qué esta doctrina es tan impopular, la fe. Fe significa que vos no tenés nada, pero tenés todo. Tenés a Cristo, tenés a su palabra. Y tu confianza, tu certeza y tu convicción está puesta en Él. Es así de sencillo. Y Dios va a tocar corazones para suplir tus necesidades si vos de verdad sos un hombre y una mujer de Dios santificada. La fe consiste en eso. Spurgeon, predicando sobre Mateo 20:15, dijo: no hay atributo más confortador para su hijo que el de la soberanía de Dios, bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas. Creen que la soberanía los gobierna y que los sacrifica a todos. Para eso no debería haber nada por lo que luchar, más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, escuche bien, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero ciertísima doctrina de la soberanía del infinito Dios Todopoderoso. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Esa es la mala costumbre del hombre, le sacó el trono a Dios. Él se cree todo. ¿Escuchó a Maldonado? Que decía que él está ungido para maldecir a todo lo que se oponen a su ministerio. Yo les dije que ungido significa Cristo. Y Jesucristo en Mateo 24 dijo que se levantarán muchos falsos Cristos, y ahí lo tiene a uno de ellos, confesándolo abiertamente. La mayoría de ellos que dicen que son ungidos son solo falsos Cristos. Bien, le permitirán formar mundos y hacer estrellas, conceder mercedes, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano, pero cuando Dios ascienda a su trono, su criatura rechina los dientes. Y nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que a Él le pertenece, a disponer de su criatura como a Él le place, sin necesidad de consultarlos. Entonces se nos maldice, y los hombres hacen oído sordo a lo que decimos, ya que no aman a un Dios que está en su trono. Yo no sé si usted notó a Dios hace 1000 años que lo sacaron de su trono, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos manejan la vida de los demás. No es lo que Dios dice, es lo que ellos dicen. Y no es lo que la palabra dice, es lo que ellos quieren. Con el solo verso de empezar a decretar y a ordenarle a Dios, se acabó. Sacaron a Dios de su trono. El Dios de ellos ya no es el Dios de la Biblia. El hombre que no conoce al Dios de la Biblia siempre ha querido imponer su propia voluntad por sobre lo de su Creador, inclusive en lo concerniente a la autoridad soberana de sanar a quien Él quiera. El hombre insiste en imponer a Dios que todos deben ser sanados, escuche bien, y aquellos que no logran esa meta, dice que se debe a que no tienen suficiente fe para ser sanados. He escuchado a muchos payasos decirle eso a la pobre gente que ha ido con enfermedades incurables, que le habían prometido que los iban a sanar porque Dios estaba con ellos, a cambio de una buena ofrenda, a cambio de dinero en efectivo, que Dios los iba a sanar. Yo no tengo un Dios miserable, yo no tengo un Dios inmundo que te va a cambiar sus bendiciones por dinero. Mi Dios es un Dios lleno de misericordia, y que todo lo que hizo lo hace por gracia. Jesús no vino a morir en la cruz porque juntaron dinero un montón de gente y le dijeron: sí, mirá, Jesús, ya tenemos plata, podés venir a morir en la cruz. Dice: de tal manera ama Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No habla de una vida temporal transitoria, habla de una vida eterna. Por eso es que lo que nos enseña la Biblia, lo vemos por ejemplo en el pasaje de Juan capítulo 5, dice: allí en el estanque de Betesda había una gran multitud. Se entiende que era de enfermo, ciego, cojo y paralítico, pero el Señor sanó solamente a uno. Él es Señor, Él hace lo que quiere, con quien quiere y como se le da la gana. También el Señor sanó a quienes no tenían fe
o sin que interviniera la fe del receptor de la sanidad. Por ejemplo, cuando Pedro cortó la oreja de uno de los que venían a prenderle junto a la multitud, eso está en Lucas 22:51, dice, luego de reprender a Pedro, dice la palabra de Dios, y tocando su oreja, le sanó. También leímos en Lucas 13:11-12, dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Él es el dueño de la vida. Él sana a quien quiere, a quien se le antoja y por las razones que Él quiera. Yo no tengo poder para exigirle a Dios que sana, sí, sana. Si hubiera sido eso, tengo 2 hermanas que partieron de cáncer que hubiera estado sana, pero Él es Dios. Él sabe lo que hace. Y la esperanza de que un día estaré en gloria con ella es lo más grandioso y maravilloso que tengo. De igual modo, Dios reparte la fe según su soberana voluntad lo determine. Y a través de ella nos llega la gracia salvadora que tiene el poder para transformar un gusano en una hermosa mariposa con vestidura de santidad, que ahora le permite remontarse hasta las alturas de su presencia. Lo grandioso del efecto de esa gracia divina es que es irreversible. Con justa razón la Biblia nos dice que es eterna y no podría ser de otro modo porque proviene del Dios eterno. De la misma manera que una mariposa no puede revertir el proceso maravilloso de la metamorfosis que Dios produjo en ella, de igual modo es imposible que uno que fue transformado en un hijo de Dios pueda dejar esa paternidad celestial y volver a ser hijo de las tinieblas. Es claro, lo triste es que no todos son hijos de Dios. Estaban entre nosotros, dice Pablo, sí, eran de nosotros. Se congregaban, cantaban corito, predicaban lindo, diezmaban, pactaban, hacían todas esas cosas, pero no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros. Dice en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que desconocen el poder de esta gracia divina cuestionan en su mente humana. Entonces, una vez que somos salvos, ¿podemos pecar libremente? Total, nunca perderemos la salvación, dicen algunos. Y lo único que aciertan es que la salvación no se puede perder, pero lo que ignoran es que alcance de la gracia de Dios. Porque no se trata de poder pecar libremente, sino de la imposibilidad de volver a vivir en la misma condición de antes, o sea, en pecado. Dios te salva del pecado, tienes que entenderlo, no en el pecado. A pesar de que hay muchas congregaciones que al pastor no le importa cómo los demás vivan, ni él vive como Dios quiere. Ahora bien, eso es tan imposible como una mariposa quisiera volver a arrastrarse sobre el polvo de la tierra, dejando su hábitat natural del exquisito aroma de las flores en el espacio azul por el que ahora se desplaza. Por esta razón dice 1 Juan 5:18, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Escuchó, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No roba, no miente, no engaña, no vive del prójimo. El creyente, debido al que el pecado continúa morando en él, por ejemplo, Romanos 7:17, lamentablemente puede volver a pecar, pero jamás practicar el pecado, es decir, vivir continuamente en esa condición, porque el Espíritu Santo que mora en él lo redarguye de pecado y lo obliga a salir de esa situación ajena a su nueva naturaleza. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, nada de esto es nuestro, ni la gracia ni la fe, todo es de Dios, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, porque de lo contrario no sería un regalo, sino un premio. Ni aun las obras en la omnisciencia de Dios conocía que sabríamos, fue que consideradas para nuestra salvación, porque incluso ellas fueron diseñadas y planificadas por el Eterno. Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y más aún, el querer como el hacer proviene de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso llegando a ese grado de obediencia plena, dice la palabra de Dios que no alcanzaríamos más que la condición de siervos inútiles. Lucas 17:10 dice, cuando haya hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Sabes? Yo todavía no soy ni siquiera inútil, así que todo lo que me falta.
En Tito 3:5 dice, ratifica esta verdad, que nuestras obras no influyeron en absoluto en la soberanía y voluntad de Dios para elegirnos para salvación, porque todo proviene de Él. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nacimos de nuevo porque somos creación de Dios en Cristo Jesús. Santiago 1:8 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. ¿Por qué nos hizo nacer? Por la palabra. Oh gracia divina y sublime, que ni mente excelsa de tu criatura celestial pueden comprender. Yo solamente te alabo y me inclino reverente por haber sido el objeto de ella. Sin tu intervención soberana, que doblegó a mi propia voluntad, que se oponía a la tuya, jamás hubiera llegado a esta condición gloriosa de ser tu hijo. Gracias sin límite y gratuita que Cristo nos da, y en la tentación y prueba, su brazo potente nos sostendrá. Gloriosa y divina gracia, cuán dulce resuena a los oídos del pecador, cual trompeta del arcángel llega a esta nueva para traer paz al pobre mortal. Soy salvo por gracia, y es don de Dios, no de nosotros. En este mundo donde te están vendiendo la salvación, donde se convirtió el dinero el eje principal, quiero decirte que eres salvo por gracia. Y algo más, la salvación incluye cosas extraordinarias. La salvación incluye la sanidad, la liberación, incluye las bendiciones. O sea, no tenés por qué ser maldito, como algunos te quieren decir que sos maldito, que venís, tenés que destruir todas las generaciones de malditos. Es mentira, porque sos bendito en Cristo. Tenés sanidad, tenés liberación, tenés prosperidad, tenés gozo, tenés paz, tenés fe, tenés certeza, tenés convicción. Esas cosas vienen con la salvación. ¿Pero para quién? Para aquel que conoce a Dios de verdad. El que no conoce a Dios de verdad hasta el día de hoy seguirá corriendo detrás de hombres, hará caso a hombres, defenderá denominaciones. ¿Y sabe qué? Se convertirá en un enemigo de la verdad, porque eso han hecho. Los que no conocen a Dios son enemigos de la verdad. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.